Mara, vamos a estar considerando en esta mañana el capítulo 4 de Filipenses. Es el último capítulo de esta carta. Y recuerdo que es una carta que en el original no había ni capítulos ni habían versículos. Era todo un escrito como podíamos hacer nosotros antes con las cartas. Y digo esto porque algunos han pensado que este capítulo 4 es como aquello de que el apóstol se ha dejado de decir algunas cuantas cosas y las mete todas aquí, ¿verdad? Aquello que se ha olvidado, que se ha dejado en el tintero, las mete en el capítulo 4. Veremos que no es así, que está escrito con toda la intención del mundo. Y quisiera proyectar algunas imágenes en esta predicación para fijar nuestra atención en el contenido de lo que está diciendo el apóstol. Así que vamos a proyectar la primera imagen. Mirad esta imagen por un momento. Una habitación oscura, una persona despierta en la madrugada. La única luz es la pantalla del teléfono. No sé si quizás te sientes identificado o reconoces ese momento. Cuando el día termina, pero la mente no para. El cuerpo está cansado, pero los pensamientos siguen corriendo. Y entonces revisamos noticias, mensajes, las redes sociales, correos pendientes, y mientras la pantalla está iluminando nuestro rostro, la mente se llena de preguntas. Bueno, ¿qué pasará mañana? ¿Tomé la decisión correcta? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si no tengo suficiente? ¿Y si pierdo lo que tengo? Vivimos en la generación más conectada de la historia, pero también en unas de las más ansiosas. La ansiedad se ha vuelto tan normal que ya no vemos o no la consideramos como una alarma espiritual, sino como parte del estilo de vida. Y nos hemos acostumbrado a vivir tensos, irritables, cansados, sobrecargados. Dormimos con el teléfono casi en la mano y despertamos revisando notificaciones. Esta semana estaba leyendo que en un nuevo estudio de una app revela cuánto tiempo tardamos de promedio al despertar en revisar el móvil. ¿Sabéis cuánto tiempo? Es el promedio, 47 segundos. 47 segundos. Y lo más sorprendente es que el 31% lo hace antes de hablar con su familia o con su esposa, con su pareja. La ansiedad se ha vuelto tan normal. Y lo más importante, lo más preocupante y inquietante es que muchos han aprendido también a funcionar sin paz. Y ahora quiero que veáis otra imagen. Es la de un hombre encadenado, esperando su sentencia, con conflictos en su iglesia, con recursos limitados y sin saber si vivirá o morirá. Y ese hombre escribe: regocijaos en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? ¿Cómo alguien en prisión tiene más estabilidad que nosotros con libertad? Y la respuesta no es su personalidad, la respuesta tampoco es su optimismo ni su fuerte temperamento. La respuesta es la de una vida que realmente entendió lo que significa vivir es Cristo. Hoy, como decía al principio, cerramos esta serie y el capítulo 4 de Filipenses no es un cierre suave, más bien es un examen final. En este capítulo toca nuestros conflictos, nuestra ansiedad, nuestros pensamientos, nuestra relación con el dinero y nuestro nivel de contentamiento. Es como si Pablo dijera, bueno, si Cristo realmente es tu vida, se va a notar aquí.
Aquí es donde se va a notar. Así que el reto del mensaje de hoy es a responder a preguntas desde nuestro corazón. Preguntas tales como, ¿tienes paz o solo distracciones? ¿Tienes gozo o solo momentos de entretenimiento? ¿Tienes contentamiento o solamente estás aplazando tus deseos? ¿Cristo es suficiente o solamente forma parte de tu vida? Y el mundo puede haber normalizado la ansiedad, pero el Evangelio ofrece algo radicalmente diferente. Y en el capítulo 4 de Filipenses nos muestra cómo vivir sin resentimiento, sin la ansiedad que nos domine, sin una mente que esté descontrolada y sin depender de las circunstancias. Nos muestra cómo terminar firmes. Así es que vamos a leer por porciones este capítulo 4 de Filipenses. Vamos a empezar leyendo los versículos que van del 1 al 3. Dice así la palabra: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fijaros, después de que Pablo nos dijera que somos ciudadanos del cielo, que esto lo estábamos considerando y lo escuchamos la semana pasada, Pablo comienza tocando algo más delicado. Comienza tocando un conflicto dentro de la iglesia y comienza con dos nombres: Evodia y Síntique. Y esto significa, cuando menciona estos dos nombres, que no era una situación ficticia. El problema era real, era un problema visible, conocido y además persistente. Y lo sorprendente es que Pablo no nos explica qué clase de conflicto había allí. No dice tampoco quién tenía razón, no expone detalles, no avergüenza públicamente a ninguna de las dos. Y esto nos lleva a pensar que el problema no era un problema doctrinal, no era tampoco un problema de moralidad, era más bien un tema o un problema relacional. Y a veces los conflictos relacionales son los más destructivos. ¿Por qué? Porque el conflicto no resuelto desgasta nuestra alma. El conflicto no resuelto es como un muro invisible entre dos personas. Aquí viene otra imagen. Mirad esta imagen. Dos personas que quizás antes caminaban juntas, pero ahora tienen un muro entre ellas. No siempre es un muro de gritos, a veces es un muro de silencio. No siempre es una confrontación abierta, a veces es distancia fría. El problema no siempre es lo que ocurrió, el problema es lo que el orgullo levanta después de lo que ocurrió. Como alguien dijo, el orgullo construye muros, la humildad construye puentes. Así que el conflicto no resuelto es como una fuga de gas. No se ve inmediatamente, pero lentamente intoxica el ambiente. Y una iglesia puede tener buena doctrina y aún así estar emocionalmente fracturada. Una familia puede decir que ama a Dios y vivir años con heridas sin sanar. Y un creyente puede servir, puede cantar y puede predicar y guardar resentimiento profundo en su corazón. Muchos conflictos empiezan pequeños. Una palabra malentendida, una expectativa que no se ha cumplido, una diferencia de opinión, una decisión ministerial. Pero cuando el orgullo entra, el desacuerdo se convierte en división. Y cuando ese orgullo se instala, la división se convierte en resentimiento. Y si el resentimiento permanece, la comunión entonces se rompe.
Y observa la sabiduría de Pablo cuando escribe acerca de Evodia y Síntique. Él no toma partido, no dice, Evodia, tú estás mal, o Síntique, tú debes arrepentirte. Lo que dice es que sean de un mismo sentir en el Señor. Las lleva de la discusión horizontal a la perspectiva vertical. En otras palabras, no se trata de quién gana, se trata de quién refleja a Cristo. Si resplandecemos o no, como estábamos considerando en el capítulo 2. Y luego el apóstol hace algo todavía más sabio, las honra. Dice que han combatido juntamente con él en el Evangelio, que sus nombres están en el libro de la vida. Las afirma antes de confrontarlas. ¿Por qué? Porque cuando recordamos quiénes somos en Cristo, es más difícil actuar por debajo de su llamado. No se puede vivir para Cristo y guardar resentimiento. Y muchos creyentes quieren paz interior sin resolver los conflictos exteriores. Por eso Jesús dijo algo radical en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5. Él dice, si estás ofreciendo tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate. La reconciliación no es algo opcional, es la evidencia de nuestra madurez. El escritor Tozer dijo, nunca podremos ser espiritualmente saludables mientras alberguemos en el corazón aquello que Cristo murió para perdonar. El resentimiento es incompatible con el Evangelio. ¿Cómo puedo celebrar que Cristo me perdonó a mí y negarme a extender ese perdón a los demás? ¿Cómo puedo decir que vivir es Cristo y vivir defendiendo mi orgullo? El orgullo es el verdadero enemigo. La mayoría de los conflictos no giran alrededor de la verdad o el error, giran en torno alrededor del ego. Siento que no me valoran, no reconocieron mi esfuerzo, no me pidieron opinión, no me entendieron. Y sin darnos cuenta, transformamos nuestra opinión o nuestra percepción de las cosas en la autoridad definitiva. Pero en el capítulo 2 de esta carta, Pablo nos dio el estándar de nuestro comportamiento. Él decía, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Si realmente considero al otro más importante, mi prioridad deja de ser ganar en la discusión o en el problema y pasa a ser restaurar. Y el Evangelio nos llama a algo más alto. Pablo no minimiza el conflicto, lo menciona aquí, pero tampoco lo dramatiza. Simplemente está elevando la expectativa y les dice, sed maduras, sed humildes, sed coherentes con el Evangelio que predicáis. Porque cuando el mundo mira a la iglesia, no está evaluando quién tiene razón. Está evaluando si el Evangelio transforma nuestras relaciones. Por eso es que Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No dice si estáis siempre de acuerdo, sino si sabéis reconciliaros. Y ahora permíteme ser un poco intrusivo y hablar a tu corazón. ¿Hay alguien cuyo nombre vino a tu mente al escuchar lo que acabamos de estar considerando? ¿Hay alguien que vino a tu mente? Tal vez no ha habido gritos, no ha habido una confrontación abierta, pero hay distancia, hay frialdad. Tratas de evitar quizás a alguna persona. Hay silencio de esos que llamamos tensos, silencio tenso.
Y tal vez la relación sigue funcionando externamente, pero el afecto murió y has aprendido a vivir así. Pero vivir es Cristo implica restaurar lo que el orgullo rompió. Y esto no significa que siempre será fácil, no significa que no hubo un dolor real, ni que ignores las injusticias. Significa que eliges la humildad sobre el resentimiento. John Stott escribió: la unidad cristiana no es uniformidad, es reconciliación en medio de la diversidad. Y esta reconciliación no ocurre sola, requiere decisión, requiere humillación, requiere también madurez de nuestra parte. Si no resolvemos conflictos, la ansiedad crece, la mente se contamina y la paz desaparece. Por eso Pablo continúa diciendo: regocijaos, para nada estéis afanosos, porque una iglesia dividida nunca será una iglesia en paz. Y una vida que realmente vive para Cristo no solamente canta bien, sino que reconcilia bien. Después dice el apóstol, versículos del 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, este es uno de mis versículos favoritos, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo algo que parece imposible. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, por si no ha quedado claro. No es una sugerencia del apóstol. Bueno, si sentís ganas, regocijaos. Es un mandato. Regocijaos. Y lo escribe desde la cárcel. El gozo bíblico no depende de la estabilidad externa, no es una emoción. El gozo bíblico se fundamenta en una disposición interior, es una decisión espiritual. El texto no dice regocijaos en las circunstancias, no, eso nos llevaría muchas veces a ser masoquistas. Él dice regocijaos en el Señor. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque si mi gozo depende de que todo salga como espero, de que todos me entiendan, si mi gozo depende de que no haya problemas, de que tenga estabilidad financiera, entonces mi gozo va a ser frágil, va a ser débil. Pero si depende del Señor, entonces es un gozo estable, aunque todo alrededor nuestro sea inestable. Decía Charles Spurgeon, el gozo del Señor no es el brillo superficial de un rostro sonriente, sino la profunda estabilidad de un corazón que confía. Y eso es precisamente lo que Pablo demuestra con su ejemplo. Y por eso dice seguidamente, por nada estéis afanosos. Si el conflicto rompe relaciones, la ansiedad rompe nuestro interior. La ansiedad no siempre se ve desde fuera, pero la tormenta está ocurriendo dentro. Y otra imagen que podría ilustrar lo que trato de decir en esta mañana. Muchos creyentes se pueden ver así. Por fuera todo está bonito, se ve bien por fuera, pero por dentro hay una tormenta. Pensamientos que no se detienen, escenarios que no han ocurrido, preocupaciones que se repiten. La ansiedad tiene que ver con una mente sin descanso. Dice el texto, por nada estéis afanosos.
La confrontación es directa, es una confrontación directa. Y aquí Pablo señala directamente el problema de nuestra época. La palabra afanosos implica estar divididos interiormente y ser arrastrados en diferentes direcciones. Eso describe perfectamente nuestra generación, nuestro tiempo. Pensamos muchas veces en el futuro, en la economía, en la salud, en los hijos, en la iglesia, en el trabajo. Y todos estos pensamientos muchas veces nos hacen vivir tensionados. Y la ansiedad, como decía antes, se ha vuelto tan común que muchos incluso justifican esta ansiedad como si fuera una responsabilidad. Pero la Escritura es clara, la ansiedad constante es en la práctica desconfianza. Nuestra ansiedad constante en nuestra vida en la práctica es desconfianza. No significa que no haya preocupaciones reales, significa que no debemos de cargar lo que Dios no nos pidió que cargásemos. Jesús dice en el Sermón del Monte, Mateo 6, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad no produce soluciones, produce agotamiento. Alguien describió la ansiedad de esta manera. La ansiedad es como pagar intereses por una deuda que quizás nunca tendrás. Y muchos viven pagando emocionalmente por escenarios que jamás ocurrirán. Y mientras tanto, la paz está disponible, pero no la tomamos. Pablo no solo dice, no os preocupéis, no os afanéis, también nos da la fórmula divina contra la ansiedad. Él dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Observa el contraste. La oración reemplaza la ansiedad. La ansiedad ocurre cuando intentamos ocupar el lugar que solamente Dios puede ocupar. Y sabéis una cosa, cuando oro, reconozco que no controlo. Cuando oro, reconozco que necesito ayuda. Y cuando oro, reconozco que Dios es el soberano. Y además, cuando añado gratitud, cuando oro, declaro que ya he visto su fidelidad antes. La gratitud es tener memoria espiritual. Arthur Pink decía que la ansiedad es incompatible con la confianza plena en la soberanía de Dios. Y eso no es condenación, es una invitación a que oremos y a que demos gracias. Y dice después Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No dice que la aclaración o las explicaciones que Dios nos pueda dar o su revelación nos dará paz. Dice la paz de Dios, la paz de Dios. No siempre vamos a entender lo que ocurre en nuestra vida, pero podemos estar en paz. Y esa paz, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios protege dos áreas: el corazón, o sea, nuestras emociones, y protege también nuestra mente, nuestros pensamientos, justamente donde la ansiedad ataca. Y Pablo no promete ausencia de problemas, promete protección interior. Y permíteme hablar con franqueza, hay creyentes que aman a Dios, pero viven permanentemente tensos. Han aprendido a vivir con ansiedad, a trabajar con ansiedad, a planear con ansiedad. Pero nunca hemos sido llamados a vivir así. Si Cristo es nuestra vida, entonces no podemos vivir dominados por el temor.
Y no significa esto que no haya lágrimas, no significa que no haya momentos difíciles en nuestra vida, significa que nuestra estabilidad no depende del resultado, sino de mirar a nuestro Dios que es fiel. Se trata de en quién estamos confiando. Así que hace algunas preguntas a raíz de lo que Pablo está comentando, está escribiendo. ¿Tu oración es más frecuente que tus preocupaciones? ¿Agradeces tanto a Dios como pides? ¿Estás descansando en la soberanía de Dios o estás intentando reemplazarla? Porque vivir es Cristo significa que el control final no está en nuestras manos, está en sus manos. Y eso, lejos de ser aterrador, es profundamente liberador para el creyente. La ansiedad dice, todo depende de mí, pero la fe dice, todo está en manos de Dios, todo está en manos de Dios. Y cuando esto se vuelve real, la paz deja de ser una teoría y se convierte en guarda permanente. Mi Dios pues guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora hay una cosa, incluso si oramos, si no disciplinamos nuestros pensamientos, vamos a volver al mismo ciclo. Por eso Pablo continúa diciendo, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Porque nuestra vida es Cristo. No solo transforma nuestras emociones, sino que transforma también nuestra mente. Así es que después de hablar de conflictos y de ansiedad, Pablo llega al campo de batalla real, que es nuestra mente. Porque si el conflicto es el síntoma y la ansiedad es la emoción, los pensamientos son el combustible muchas veces de nuestros problemas. Y Pablo dice, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es tanto como decir, nos está diciendo Pablo, dirigir lo que pensáis, dirigir lo que pensáis. Nuestra cultura o la cultura en la cual vivimos dice, piensa lo que quieras, expresa lo que sientes, tu verdad es válida. Pero la Escritura dice algo diferente, tus pensamientos moldean tu vida. Por eso el escritor de Proverbios declara en el capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que repetimos en nuestra mente, lo creemos. Lo que creemos es también lo que vivimos. Así que la ansiedad no aparece de la nada, se alimenta de pensamientos repetidos en nuestra mente. Un psicólogo dijo algo interesante. Él decía que tu mente es como un jardín. Si no decides qué plantar, las malas hierbas crecerán solas. Así que nadie tiene que esforzarse para pensar negativamente. Eso ocurre por defecto. La disciplina mental es intencional. Y Pablo no nos da una lista, prohibido pensar esto, lo otro, lo demás allá, no. Lo que nos da Pablo es un filtro positivo para nuestra mente. Observa cómo Pablo estructura ese versículo. Dice, todo lo que es, no es limitación, es dirección, dirección. Todo lo que es verdadero. No lo imaginario, no lo distorsionado por las emociones. Porque la ansiedad prospera en esos escenarios ficticios. Dice, todo lo verdadero, todo lo justo. Pensamientos alineados en el carácter de Dios. No pensamientos vengativos, no pensamientos comparativos. Pensamiento, dice también, todo lo que es puro. Y aquí toca un punto sensible en nuestra generación.
Pues vivimos en una cultura saturada de impureza, imágenes constantes, contenidos sin filtros, estimulación permanente para nuestras vidas, pero lo que consumes mentalmente, casualmente, te gobierna. Decía un escritor, mata el pecado o el pecado te matará. La batalla comienza aquí, comienza en la mente. Dice, también piensa en todo lo que es amable y de buen nombre. Pensamientos que elevan, no que degradan, que edifican, no que sospechan. Muchos conflictos continúan porque la mente sigue narrando la historia negativa de forma repetitiva. Seguro que lo hizo con mala intención. Siempre actúa igual. Yo sabía que en él no podía confiar. Y eso aquí repetidamente va formando, ¿verdad?, un pensamiento perpetuo. Eso no es discernimiento, eso es cultivar la sospecha. Y dice el apóstol, todas estas cosas pensar. Pensar es un acto también espiritual. Pablo dice, en esto pensad. Cuando escribe la epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no empieza con sentimientos y emociones, empieza con renovación mental, Y muchos quieren paz sin cambiar su dieta mental, pero no se puede sembrar temor y cosechar tranquilidad. No se puede consumir negativamente constantemente y esperar estabilidad espiritual. Un hombre en cierta ocasión le dijo a su pastor, pastor, no sé por qué vivo tan inquieto. Y el pastor le preguntó, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué consumes durante la semana? Y resultó que su mente estaba saturada de noticias alarmantes, de redes sociales comparativas, de contenido superficial, de conversaciones críticas. Y luego esperaba tener paz sobrenatural sin filtrar nada de todas esas cosas. Nuestra mente necesita filtros. En otra carta Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto implica acción. No todo pensamiento merece quedarse aquí, en nuestra mente. No todo pensamiento merece nuestro análisis. Algunos deben ser rechazados. Vivir es Cristo implica preguntarse también, ¿este pensamiento honra a Cristo? ¿Este pensamiento edifica? ¿Este pensamiento me acerca a la fe o al temor? Y si el pensamiento no supera el filtro, hay que descartarlo y darle espacio y no darle espacio en la mente. La mente determina nuestra estabilidad. El profeta Isaías escribe en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es casual, es una consecuencia. Perseverar en Dios es decir, constantemente volver a Él en nuestra mente. Lo que alimentas en tu mente te va a dominar. ¿Recuerdas la fidelidad de Dios en tu mente constantemente? ¿Meditas en su palabra? ¿Piensas en lo verdadero y eterno? Porque si es así, el pensamiento disciplinado va a traer paz a tu vida. La ansiedad se combate de rodillas, en oración, pero se sostiene en nuestra mente. Y una mente sin filtro siempre producirá un corazón inestable. Vivir es Cristo significa que Cristo gobierna también lo que pienso.
Y Pablo no se detiene solo en lo que pensamos, porque el cristianismo no es una reflexión, no termina en la reflexión, termina en la práctica. Y entonces, fíjate lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Porque una mente transformada produce una vida transformada. Pablo aquí elimina cualquier cristianismo teórico, como a veces algunos exhiben. No es cuestión de pensar más, no es cuestión de analizar mejor. Dice el texto: esto haced, esto haced. Saber no es suficiente. Vivimos en una generación que sabe mucho de Dios, pero que aplica poco lo que sabe acerca de Él. Y escuchamos predicaciones, leemos, aprendemos, pero el problema no es la falta de información, es la ausencia de poner en práctica lo que hemos aprendido. Así que puedes conocer sobre el perdón y no perdonar. Puedes conocer sobre la paz y vivir ansioso. Y puedes conocer acerca de la humildad y seguir defendiendo tu orgullo. La verdadera madurez se refleja no en el conocimiento adquirido, sino en la aplicación diaria de este conocimiento. Un hombre puede estudiar durante años sobre el ejercicio y leer libros de nutrición y escuchar podcasts acerca de la salud. Pero si nunca entrena, si no se disciplina en la dieta, su cuerpo no va a cambiar. Así también pasa con el alma. No se transforma por exposición, se transforma por la obediencia. Así que el modelo importa. Y Pablo no solamente nos enseña su modelo, sino que también él nos enseña cómo vivió ese modelo. Por eso puede decir: lo que vistes en mí, hazlo. Lo que vistes en mí, hazlo. El evangelio no solo se explica, se demuestra. Decía Spurgeon que un sermón vivido tiene más poder que 100 predicaciones. Y es así. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y agrega: y el Dios de paz estará con vosotros. Y aquí hay una promesa clave: y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo anterior decía que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Aquí dice que el Dios de paz te acompaña. Cuando obedeces, no solo tienes más paz, también experimentas más la presencia de Dios, del Dios de paz. Así que la pregunta no es ¿qué aprendiste hoy? La pregunta es ¿qué vas a practicar hoy? Porque nuestra vida en Cristo no es entender más, es obedecer mejor. El evangelio no transforma al que escucha, transforma al que obedece. Y a continuación Pablo nos lleva al terreno donde todo esto se pone a prueba: las circunstancias, la escasez, la abundancia. Porque cualquiera puede hablar de fe, pero el contentamiento revela si Cristo es suficiente para ti, si Cristo es suficiente en tu vida. Leemos versículos del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo agradece la ofrenda de los filipenses, pero inmediatamente aclara algo impactante. Él dice: no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí me gustaría también enseñaros otra imagen para recordar
este texto. Mirad esta imagen. Antes estábamos viendo un ambiente bonito y una cabeza llena de tormentas. Ahora, fijémonos bien, la tormenta sigue alrededor, las circunstancias no necesariamente cambiaron, pero la persona está firme. Eso es el contentamiento cristiano. No significa ausencia de tormentas, significa estabilidad en medio de las tormentas. Y Pablo no nos está dando una frase bonita, está revelando él un proceso. Él dice, he aprendido. El contentamiento se aprende. Nadie nace contento. Un niño pequeño nunca dice, estoy satisfecho con lo que tengo. Eso no lo vais a oír nunca. Siempre quiere más. Y los adultos no somos muy diferentes, solo que nuestros juguetes son más caros. Siempre queremos más estabilidad, más control, más seguridad. Pero Pablo dice, he aprendido. Esto implica que hubo momentos donde no sabía lo que estaba ocurriendo, momentos donde tuvo que luchar, momentos donde tuvo que ajustar su corazón. El contentamiento no es algo natural, es formado por Dios en el corazón. No es resignación, es descansar interiormente en Cristo Jesús. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Nosotros solemos pensar que la prueba es la escasez, ¿a que sí? Pero la abundancia también es una prueba para nuestro corazón. Es una prueba para nuestro corazón. Son pruebas diferentes, pero pruebas al fin y al cabo. En la escasez se prueba tu confianza. Y en la abundancia, ¿sabéis lo que se prueba? Tu dependencia de Dios. En la escasez nos preguntamos, ¿Dios proveerá? ¿Dios proveerá? En la abundancia dejamos de preguntar. Por eso, mientras en la escasez buscas a Dios, en la abundancia puedes olvidarlo. Y es una realidad que muchos oran más cuando falta dinero y oran menos cuando les sobra. Es así. Pero ambas situaciones son peligrosas si Cristo no está en el centro de tu vida. En cierta ocasión había un creyente y esto lo vi personalmente, ¿no? Un creyente que oraba fervientemente cuando estaba desempleado, no tenía trabajo. Y oraba cada día, dependía de Dios cada día, confiaba, incluso alguna vez llegó a ayunar, buscaba al Señor. Y luego consiguió el trabajo soñado, buen salario, estabilidad y comodidad. Y lentamente su vida espiritual se volvió secundaria. Nada malo había ocurrido, pero la abundancia hizo lo que la escasez no logró, enfriar su dependencia de Dios. La abundancia no es peligrosa por lo que trae, es peligrosa por lo que reemplaza. Y Pablo dice, he aprendido a vivir en ambas situaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo, pues como alguna vez ya hemos dicho, es uno de los más citados y a la vez más mal interpretados de la Biblia. Porque este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que puedo lograr cualquier meta. No significa que puedo alcanzar cualquier sueño que me proponga. Este versículo está en el contexto del contentamiento. Significa que puedo soportar la escasez, puedo manejar la abundancia, puedo manejar o atravesar la necesidad y puedo vivir en estabilidad. Porque mi fortaleza no depende de las circunstancias, depende de Cristo. John MacArthur escribía al respecto: el secreto del contentamiento no es tener lo que quieres,
sino querer lo que Dios ha decidido darte. Cristo fortalece para permanecer fiel en cualquier circunstancia. Y cuando Cristo es tu vida, la tormenta puede sacudir tu mundo, pero no puede derrumbar tu alma. Y llegamos a los últimos versículos que van del 14 al 20. Y dice así el texto: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ha estado hablando de contentamiento y de todo corazón agradece la ofrenda, reconoce el apoyo de los filipenses y ahora responde a una pregunta inevitable. Bueno, si yo vivo así, ¿quién sostiene mi vida? ¿Quién sostiene mi vida? Y responde con una de esas declaraciones poderosas que encontramos en esta carta. Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y analicemos bien lo que está diciendo, casi palabra por palabra. Mi Dios está manifestando una relación personal. Fíjate bien en el texto, no dice Dios suplirá. Él dice mi Dios. No es una teoría, no es una doctrina fría, es experiencia. Es el Dios que lo sostuvo en la cárcel, que lo sostuvo en la escasez, en la incertidumbre. Es el mismo en el que Él confía. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quién es tu Dios. Y dice: suplirá todo lo que os falta. Esto es una promesa real. No dice suplirá lo que deseas, dice todo lo que os falta. Dios no promete satisfacer caprichos, promete cubrir necesidades. Y eso confronta muchas veces nuestra forma de pensar, porque muchas veces medimos la fidelidad de Dios por lo que no tenemos, en lugar de ver todo lo que Él nos ha provisto. Y la pregunta no es entonces, ¿tengo todo lo que quiero? La pregunta es, ¿ha fallado Dios en lo que realmente necesito? ¿Ha fallado Dios en lo que realmente necesito? Y la respuesta en Cristo es siempre no, no ha fallado. La provisión de Dios es una provisión sin límites. Él dice, conforme a sus riquezas. No dice que nos dará de sus riquezas, sino dice conforme a sus riquezas. Y eso lo transforma todo por completo. Dios no nos da desde la escasez, desde la abundancia infinita de sus riquezas es que nos da. No es un Dios que está limitado, no es un Dios que está ajustado, no es un Dios que está reaccionando tarde a nuestra necesidad, es un Dios que suple, como Él dice, desde su gloria. Y la clave de todo es que Él suplirá, dice, de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y aquí está el centro. Toda provisión verdadera está en Cristo. No fuera de Él, no aparte de Él, está en Él. Y la mayor provisión de Dios no es algo material. La mayor provisión de Dios para nosotros es Cristo mismo. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios ya te dio a Cristo, ya te dio lo más grande,
y todo lo demás es añadido bajo su sabiduría. Y entonces la pregunta cambia. La pregunta no es, ¿tendré suficiente? La pregunta es, ¿confío en que Dios sabe lo que es suficiente para mí? ¿Confío en eso? Si mi vida es Cristo, significa que confío aun cuando no veo o no entiendo. Descanso también cuando no veo o no entiendo. Y espero cuando no tengo el control. La provisión de Dios no siempre cambia tus circunstancias, pero siempre sostiene tu vida. Y eso hemos de tenerlo siempre muy meditado y muy incrustado en nuestra mente. Y cuando entendemos esto, ya no vivimos aferrados a lo que tenemos, no vivimos dominados por lo que nos falta, sino vivimos en confianza, vivimos confiadamente, porque sabemos que nuestra vida no está en manos del azar. Dios no juega a los dados, como alguien dijo, sino está en manos de un Dios que es fiel. Terminamos esta serie sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Y quiero recordar que Pablo comenzó esta carta diciéndonos, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y termina ahora mostrándonos cómo se ve eso en su propia vida. Y por ello afirma, si Cristo es mi vida, entonces Él es suficiente, es suficiente. Ahora la pregunta a hacernos cada uno de nosotros en la reflexión, ¿es Cristo suficiente para mí? ¿Es Cristo suficiente para mí? Y esta no es una pregunta teológica, es una pregunta personal. Cuando hay conflicto, ¿es Cristo suficiente para humillarme? ¿Es Cristo suficiente para pedir perdón, para soltar el resentimiento, para dejar de defender mi orgullo? Porque mientras Cristo no sea más grande que tu ego, no podrás decir que vivir es Él, que vivir es Cristo. Cuando hay ansiedad, ¿es Cristo suficiente para confiar? ¿O necesitas controlar cada resultado? ¿Necesitas garantías? ¿Necesitas entenderlo todo? La ansiedad muchas veces revela algo. Queremos que la seguridad esté en nuestras manos. Pero vivir es Cristo significa soltar el control de nuestras manos. Cuando tus pensamientos te atacan, ¿es Cristo suficiente para gobernar tu mente? ¿O permites que cualquier pensamiento se quede en tu mente? Cualquier mentira, cualquier sospecha, cualquier temor. Una mente sin Cristo en el centro terminará dominando tu corazón. Cuando hay escasez, ¿es Cristo suficiente cuando falta dinero? Cuando faltan oportunidades, cuando faltan respuestas, ¿o tu paz depende de tu cuenta bancaria? Y cuando hay abundancia, y quizás esta sea la más peligrosa, ¿es Cristo suficiente cuando todo va bien? Cuando no necesitas orar con urgencia, cuando no hay crisis, cuando la vida parece cómoda, porque muchos pierden a Cristo no en la escasez, sino en la comodidad. No respondas rápido a estas preguntas. No digas sí automáticamente. Examina tu corazón y luego responde. Y si reconoces que has vivido quizás con algún resentimiento, que has vivido dominado por la ansiedad, que has permitido que tu mente se descontrole, si has tratado de encontrar tu seguridad también en lo material, o has dicho que Cristo es suficiente pero no has vivido como si lo fuera, quizás este sea el momento, no para sentir culpa, no es eso lo que trato de trasladaros en esta mañana,
sino quizás sea el momento para realinear tu corazón delante del Señor. Que el Señor nos ayude a todos a poder reflexionar sobre todas estas cosas, a hacer, ¿verdad?, como dice el apóstol, y a realinear nuestro corazón en Cristo Jesús.